Ya estamos en Facebook. Sí. Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos. Me da muchísimo gusto verlos otra vez hoy por acá. La verdad es que, bueno, pues el tema de hoy es una conmemoración a Kristallnacht y pues creemos que es muy importante tocar este tema y qué mejor que hacerlo con Yael Guzik, que es experta en este tipo de, en este tipo de pláticas que tiene esta en especial que es, según sus palabras, muy emotiva y conmovedora. Así que, Yael, yo creo que como nos las vas a contar, si la cuentas como las de Golda, vamos a estar encantados de escucharte. ¿Cómo estás? Bienvenida, Yael. Muchas gracias, Anita. Gracias por recibirme en la Keile y gracias a todos que me escuchan hoy. Y efectivamente, como dice Anita, hoy conmemoramos esta terrible noche de Kristallnacht, que fue entre el 9 y la noche entre el 9 y el 10 de noviembre. Y pues Primo Levi es uno de los sobrevivientes de Auschwitz y no solo es un sobreviviente, sino es un cronista. Y a diferencia de la vida de Golda, esta vez la va a contar más Primo Levi porque pues voy a tomar muchos de sus textos para que él mismo nos vaya narrando su vida. Pues Cuando, padrísimo. sí, espero que les guste. Hay textos un poco más largos, un poco más cortos, y pues al final, como siempre, abriremos a preguntas y lo que me quieran platicar. Aquellos que conocen a Primo Levi, pues qué bueno, y es una faceta más. Y aquellos que no, pues se los presento. Y Sí. Nada pues más antes de dejarte el micrófono por sí, completo, Yael, y que escuchemos esta historia, le quiero recordar a la gente que la plática queda grabada en nuestras plataformas, tanto de Zoom como de Facebook, digo, tanto de Facebook como de YouTube de la Keile, y ahí podrán volverla a ver o si alguien no pudo verla, pues ahí se quedará. Y como tú dijiste, bueno, pueden escribir sus preguntas en preguntas y respuestas en Zoom o por Facebook y al final las leeremos para que tú nos hagas favor de contestarlas. Ahora sí sí. te dejo el micrófono para escuchar esta interesante historia. Gracias, Yael. Bueno, me sumo nada más para recordarles que me pueden siempre contactar por Facebook o por Instagram en @yaelgusic.com. Bueno, @yaelgusic, ese es mi Instagram y mi Facebook, y también me pueden preguntar por ahí lo que sea. Y bueno, como decía, pues Primo Levi, cuando hablamos de quién es Primo Levi, estamos viendo aquí en la pantalla, pues una lápida, ¿no? Una matzeibe, como decimos en Yiddish, de Primo Levi. Y cuando hablamos de Primo Levi, nos preguntamos, ¿no? ¿Y qué vemos? Vemos aquí un nombre, vemos un número de preso y vemos un año de nacimiento y otro de muerte. Y esto así no tiene nada más su lápida, y entonces pues podríamos preguntarnos quién es. Pero yo creo que ese número de preso nos dice más que nada, nos revela quién es Primo Levi. En 1987, un 11 de abril en la mañana, Primo Levi es encontrado muerto en las escaleras de esta casa, en esta calle que se llama Reumberto, que es la misma casa donde nació, exactamente en la misma casa donde nació, ahí murió. Y como dice aquí, en el periódico salió el escritor italiano Primo Levi, murió hoy, este 11 de abril de 1987, resultado de una caída por el hueco de la escalera de su residencia en Turín. La policía considera su muerte un suicidio. Tenía 68 años. Ya nada más su muerte está rodeada de mucho misterio. Algunos testigos dicen que cuando su esposa llegó a la casa, que había salido a las compras y encontró el cuerpo de su esposo, ya estaba la policía. Su hijo vivía en un departamento adyacente al de él. Ella soltó la compra
lo abrazó y dijo, me lo temía, me lo temía. O sea que parece ser que él ya llevaba bastante tiempo en una profunda depresión y pues nadie sabe realmente lo que pasó. Parece ser que se tiró por la escalera, pero ¿por qué? ¿Qué llevó a este hombre a hacer algo así? Cuando hablamos de este hombre, bueno, de Primo Levi, pero de esta figura que estamos viendo en pantalla, este centauro, ¿no? Que tiene cuerpo de hombre, bueno, torso de hombre y la parte de abajo como un caballo, pues estamos viendo una figura, un personaje compuesto pues de muchas cosas, ¿no? No es una figura única, sino que está un híbrido de muchas formas. Y eso describe muy bien a lo que era Primo Levi, porque él mismo también decía, es mitad químico, mitad escritor, mitad testigo, mitad narrador, mitad judío, mitad italiano. Y creo que un poco como todos nosotros está conformado de muchas facetas. Y hablar solo de él como testigo o como cronista de Auschwitz es minimizar su figura, sobre todo la figura que yo creo que más lo destaca, que es la de escritor, porque realmente Primo Levi mostró ser un escritor extraordinario, con un talento extraordinario, y sus libros creo que forman parte de pues de un canon literario occidental importante. Mitad químico, ¿no? ¿De dónde sale este químico que fue tan parte integral de su personalidad y también un elemento que le salvó la vida a la larga? En el 2006, este libro fabuloso de cuentos que se llama El Sistema Periódico es nombrado como el mejor libro de divulgación científica por la Royal Academy de Londres, ¿no? De Inglaterra, porque verdaderamente toma este sistema periódico que a todos nos obligaron en la escuela a aprendernos. Yo me acuerdo perfectamente de la tabla periódica gracias a mi maestro de la Irish. Me acuerdo perfecto, pero lo que él hace es darles una personalidad a cada uno de estos elementos de la tabla periódica. Y lamento muchísimo que yo me haya graduado sin haber leído este libro que me hubiera ayudado a entender mejor lo que significaba la tabla periódica. Y él nos dice, ¿no? Pues ocurre pues que cada elemento químico le dice a cada uno, a cada cual, una cosa diferente. Igual que pasa con los valles o las playas visitados durante la juventud. Es decir, que como escritor y como científico, Primo Levi le otorga una personalidad particular a cada uno de los elementos de la tabla periódica. Como casi todas las familias del norte de Italia, Primo Levi viene de una familia sefaradí, que vienen de España y que después de la expulsión de España, y se asientan pues en esta Italia, que como todos sabemos, ahí esta palabra de gueto, esta zona separada y amurallada, donde los judíos estaban designados a vivir, nace justamente en esa Italia, ¿no? En una Italia todavía anterior. Pero bueno, y su familia se establece en la región, esta región de Piamonte, donde más tarde va a reinar la Casa de Saboya. ¿Por qué es importante? Porque como dije al principio, una parte muy fuerte de Primo Levi es su parte italiana, pero su parte particular piamontesa, particularmente todavía más de la zona de Turín, donde él va a vivir toda su vida y fuera de la etapa que pasa en el campo de concentración, donde
se va a desarrollar como joven y más tarde como hombre adulto sobreviviente de los campos de concentración. Pero la razón por la que digo que Turín es una marca importante en la personalidad de Primo Levi es porque Turín está muy influido también por Francia y tiene una particular, yo diría, no solo geografía muy cerca de las montañas, sino también de forma de ser. Es como cuando describimos a los chilangos y a los regios, ¿no? Que son diferentes y cada región le imprime una personalidad particular o unas características particulares a la gente que la habita. Entonces, pues efectivamente, la familia de Primo Levi viene, primero son sefaradíes, sus bisabuelos, tatarabuelos son banqueros, entonces son gente que vive en una situación financiera bastante desahogada y que eventualmente cuando los judíos están expuestos o salen a la libertad que les otorga la emancipación o la escalá, como la llamamos en hebreo, pues se van a ver muy beneficiados y se van a formar parte de esta intelectualidad, de este mundo intelectual, universitario, de la que van a gozar muchos judíos en Italia. Y él mismo nos dice en su tabla periódica, hablando del argón, de los gases inertes, dice, lo poco que sé de mis antepasados me los hace afines a estos gases, los gases inertes. No todos eran materialmente inertes, porque no se lo podían permitir. Eran, por el contrario, o tenían que serlo, bastante activos, por necesitar ganarse la vida y a causa de cierto moralismo imperante, de acuerdo con el cual quien no trabaja no come, pero inertes seguro que lo eran en su fuero interno, dados a la especulación desinteresada, al discurso ingenioso, a la discusión de buen tono, sofisticada y gratuita. Y así describe en la tabla periódica Primo Levi a su familia, a sus antepasados. También es importante decir que no habla demasiado, no habla mucho sobre su familia inmediata, no los describe particularmente. Más tarde no va a hablar de su esposa, de sus hijos. Realmente, de la forma en que habla de la gente que lo rodea, habla más sobre su padre que sobre su madre, por ejemplo. Pero es a través de estos gases, a través de estas narraciones, donde, como podemos ver, tiene una habilidad narrativa, una habilidad literaria enorme, ¿no? No es nada más al hombre que se le debe reconocer por haber escrito Si esto es un hombre, sino por tener este talento literario que podemos apreciar en este tipo de textos. Bueno, Cesare Levi, casado con Esther, o Rina, como le decían de cariño, Esterina, son sus padres, y él dice, he leído mucho, dice Primo Levi sobre sí mismo, he leído mucho porque pertenezco a una familia en la que leer era un vicio inocente y tradicional, un hábito gratificante, una gimnasia mental, un modo obligatorio y compulsivo de rellenar los tiempos muertos, y una especie de fata morgana en la dirección de la sabiduría. Así que Primo Levi va a ser un hombre que va a leer mucho, pero sobre todo va a leer mucho de ciencia. Es un hombre que su mente es muy ordenada, muy científica, eh, a pesar de tener este talento, no sé si es a pesar, pero tiene este talento literario, esta capacidad narrativa y sin embargo también muy estructurada, muy característico de los científicos. Él es el mayor de los dos hermanos. Su hermana Ana María nace en 1921 y van a tener una relación pues muy intensa, muy cercana, estos dos hermanos.
él habla de su padre diciendo, mi padre siempre estaba leyendo 3 libros a la vez. Leía, y aquí cita al Tanaj, al Deuteronomio, leía estando en casa, andando por la calle, al acostarse y al levantarse. Esta manera de integrar, ¿no? Como hablan de la forma de rezar y de tener presente a Dios. Así es para el padre de Levi la literatura o la lectura. Dice, y encargaba al sastre chaquetas con bolsillos grandes y profundos en los que cupieran los libros. Imaginan lo feliz que sería el padre de Primo Levi con un Kindle, porque podría meter todos los libros que quiere y cargarlos ligeramente, ¿no? Pero es verdad, llevaba estos abrigos pesados donde metía todos los libros que podía y buscaba y leía en donde podía. Y aquí tenemos una imagen de Primo Levi y su padre y su hermana, ahí en 1927. De su madre y de todas las mujeres, porque como dije antes, no se refiere a su madre muy particularmente. Dice, nuestras madres y abuelas tenían unas manos vivas y ágiles, sabían coser y cocinar, alguna incluso tocar el piano, pintar acuarelas, bordar, trenzar el pelo. Es decir, que la vida de Primo Levi era una vida pues bastante burguesa, de una familia acomodada. Su padre también me parece que era ingeniero eléctrico, porque a pesar de que los abuelos eran banqueros, el hijo no quería dedicarse a esta profesión legada pues de la Edad Media, donde los judíos tenían que dedicarse a ser prestamistas. Por supuesto, el ser banquero no es ser prestamista, pero viene ahí de esta tradición histórica donde a los judíos no se les permitía ejercer ciertas profesiones. Así que el padre de Primo Levi decide romper con eso. Él es ingeniero y su hijo pues es químico, y los 2 hijos de Primo Levi también van a ser científicos. Me parece que su hijo va a ser ingeniero químico también y su hija bióloga, algo así, ¿no? Como digo, hay poca información sobre sus hijos. Si ustedes buscan una imagen de sus hijos, realmente no es probable que encuentren prácticamente nada. Era Primo Levi un joven delgadito, chaparrito. Cuando vean imágenes del más tarde, es un hombre bajito, no muy fuerte, eh, bastante pobre de salud, y como siempre estaba enfermo de las vías respiratorias, pues se vuelve introvertido. Sí estudia para hacer su bar mitzvah y en la escuela talmúdica, pero a los 14 años va a entrar al liceo, que en ese momento el liceo donde él entra, Máximo d'Azeglio, era un liceo con un perfil bastante liberal. Ya después de los años 30, cuando entra el fascismo en Italia, no. Pero cuando él entra, va a tener la oportunidad de conocer maestros mucho más liberales, con una visión del mundo, eh, pues, muy cosmopolita, muy amplia, muy liberal, y eso le va a dar a él las herramientas o la posibilidad de construir su mundo interior sumamente rico, pero también de forjarse unas ideas políticas, unas ideas filosóficas muy claras, ¿no? Dentro pues de todo este pensamiento, de todas estas lecturas. Era, por supuesto, el único judío entre gentiles, además de flaquito, delgadito y enfermizo, pues era constante objeto de acoso. Todo el tiempo lo estaban molestando. Y de su hermana María, que le gustaba mucho, bueno, Ana María, que le gustaba mucho escalar. Ya dije que en esa zona es montañosa, ¿no? Dice así: 2 ganchos de escalada, 3 clavos y un piolet fueron los regalos que Primo Levi recibió de su hermana Ana María cuando cumple 19 años. Y ella tenía le regala estos elementos para ir a escalar, precisamente pensando que a lo mejor si se dedicaba a escalar, podría reforzar su carácter, volverse un poco más seguro de sí mismo, desarrollar una actividad física
En fin, como dije antes, ellos eran bastante cercanos y pues a ella sobre todo le gustaban mucho las actividades al aire libre y pues luego a él también. Y a los 16 años en la escuela descubre la química. Y la química se convierte en su escudo, no solo en su escudo contra sus compañeros o para enfrentar la vida en general, ¿no? Y también contra el fascismo de Mussolini, contra el dogma frente a la materia y frente al pensamiento. Para él, como dije antes, en una mente tan estructurada, tan clara, tan científica, pues este pensamiento dogmático no tiene sentido, porque para él, pues la ciencia es la que comprueba que las cosas, cómo deben ser las cosas. Este pensamiento científico donde se comprueba, donde hay prueba y error, ¿no? Él dice, para mí la química representaba una nube indefinida de posibilidades futuras. Esperaba como Moisés que de aquella nube descendiera mi ley y el orden en torno mío, dentro de mí y para el mundo. Confluían mi necesidad de libertad, la plenitud de mis fuerzas y el hambre de entender las cosas, todo lo que me había empujado hacia la química. Así que en 1937 va a entrar en la Facultad de Química en Turín, donde se va a graduar con honores. Pero bueno, estamos hablando que su parte italiana, ¿no? Y su parte judía ahí van a chocar porque pues ya entra Mussolini en 1938, donde entran estas reglas que justo hablábamos, ¿no? Raquel, que ahí está acompañándonos, de este antisemitismo que siempre estaba en Europa y de alguna forma iba y regresaba, ¿no? Y pues los italianos que habían sido liberados de estos guetos, hacía no tanto, de pronto pues reciben otra vez estas leyes que los limitan para integrarse a la sociedad. Se prohíben los matrimonios mixtos, los hebreos serán excluidos de los empleos públicos y también el acceso a las universidades, justo cuando él ya está en la universidad. Por suerte para él, los que ya estaban incluidos en las universidades, los que ya estaban inscritos, no lo sacan de las universidades, así que él logra completar su carrera y solo se le prohíbe la entrada a los nuevos estudiantes. Pero para que vean, ¿no? Esta forma de antisemitismo europeo que regresa, y como vemos hoy nuevamente, vuelve a regresar. En 1941 se gradúa con honores y con buenísimas calificaciones, pero por supuesto que en su título se le señala como de raza judía. No necesitaba ya la Gele Late, la estrella amarilla que lo designara, sino que en el hecho de ya llevar en su título ese calificativo, pues por supuesto que en una Italia fascista lo limita. La tabla periódica escribe, tenía yo en un cajón, un pergamino decorado, en el que estaba escrito con elegante caligrafía que Primo Levi, de raza judía, había obtenido la licenciatura en química con sobresaliente y matrícula de honor. Era, por lo tanto, un documento de dos filos, mitad gloria y mitad escarnio, absolución por una parte y condena por otra. Encuentra trabajo en una mina de asbesto cerca de Lanzo, en la provincia de Turín, donde tenía que aislar níquel, un elemento que pues se encontraba en cantidades muy pequeñas en los materiales de las minas. A él le gustaba mucho ese trabajo. Y luego él, que voy a retomar esto, luego le hacen una entrevista muy interesante cuando regresa a Auschwitz, le hacen una entrevista, me parece que es la segunda vez que regresa a Auschwitz, y ahí él dice que los químicos desarrollan un olfato particular y
cuando regresa a Polonia, dice que ese olfato particular lo tiene Polonia porque huele a carbón. Dice, todo tiene cierto olor. Los químicos tenemos este olfato para percibir ciertos olores que a lo mejor la gente normal no la tiene y la va desarrollando en estos trabajos. A mí me parece algo interesante que además le añade esto que estoy diciendo, que no se puede separar al químico del hombre ni del escritor. En junio de 1940, como saben ustedes, Italia declara la guerra a los aliados. Y en la tabla periódica otra vez él nos escribe, el mundo se precipitaba hacia la catástrofe y alrededor mío no ocurría nada. Los alemanes habían inundado Polonia, Noruega, Holanda, Francia y Yugoslavia y se introducían en las llanuras rusas como una navaja en la mantequilla. Los Estados Unidos no se movían para ayudar a los ingleses que se habían quedado solos. Yo no encontraba trabajo y agotaba mis fuerzas en busca de cualquier tipo de ocupación retribuida. En la habitación de al lado, mi padre, aquejado de un tumor maligno, vivía sus últimos meses. Y creo que en esta descripción se relata de una manera muy cruda, ¿no? Cómo se van interrelacionando la vida de un individuo y alrededor suyo en este contexto de guerra, en esta realidad que nos rebasa y que creo que hoy en estos momentos estamos viviendo todos nosotros. Cómo se vive la vida personal del individuo ante estos momentos, ante estos eventos que pues que no se pueden evitar, ¿no? Y que están ahí, que a lo mejor nosotros los leemos nada más pues en los libros de historia, pero vemos cómo van repercutiendo en las vidas de cada uno. Y por cierto que a él, les pongo esta imagen aquí, que es el infierno de Dante, ¿no? Visto por Botticelli, porque luego un calificativo de los que tuvo Primo Levi es que es el Dante del siglo XX, porque él describió el infierno al escribir sobre Auschwitz. Pero bueno, en medio de esta situación financiera desesperada, encuentra un trabajo en la provincia de Turín y escribe, también aquella mina tenía su magia, su encanto salvaje. En una colina ruda y desierta, toda de rocas resquebrajadas y de retoños estériles, se andaba un gigantesco abismo de forma cónica, tal y como lo describe Dante en la Divina Comedia, si es que alguien lo ha leído, un cráter artificial de 400 metros de diámetro, parecidísimo a la imagen esquemática del infierno. Irónicamente, él no sabía que eso es exactamente lo que iba a vivir más tarde. En julio de 1943, el rey Vittorio Emanuele III, depone a Mussolini y nombra un nuevo gobierno bajo el mando de Badoglio, con la misión de firmar la paz con los aliados. En septiembre del 43, después de que el gobierno italiano firmara ese acuerdo con los aliados alemanes rescatan a Mussolini de su prisión y otra vez lo colocan en Italia con este gobierno títere, ¿no? Todos sabemos cómo eran aliados tanto Mussolini con Hitler. Por cierto, ¿no? Nada más como dato curioso, el rey Vittorio Emanuele, ¿no? Cuando gritaban en la Italia de Verdi, viva, viva Verdi, era una forma en que los italianos burlaban a los austriacos pensando que decían viva Verdi, pero realmente decían viva Vittorio Emanuele, rey de Italia. Y eso quería decir Verdi, las siglas de Verdi, que era el ídolo de Italia, de la ópera italiana. Bueno, comienza entonces en esta alianza entre Hitler y Mussolini, pues una persecución de los judíos que no había tenido lugar abiertamente en Italia
y la madre y la hermana de Levi se refugian en pueblos de la zona. Algunos italianos, algunos judíos italianos, la forma en que se salvan es precisamente refugiándose en estos pueblos, en las montañas, haciéndose pasar pues por gentiles, escondiéndose entre la población. Entre ellos, por cierto, hay esta científica que creo, si no me equivoco, ganó también un premio Nobel y que también se apellida Levi. Pero ahora se me escapa su nombre. Bueno, mientras las Fuerzas Armadas alemanas ocupan el norte y el centro de Italia, Levi se une a la resistencia que operaba en el Valle de Aosta. Como ustedes saben, desde el principio que entra el fascismo en Italia, Levi automáticamente se opone a este fascismo y se une a estas juventudes, tanto judías como no, que están en contra del fascismo. Y es aquí cuando empiezan a perseguir a los judíos, que se unen y se van a las montañas. Pero finalmente son unos jóvenes idealistas, unos jóvenes inmaduros, finalmente, porque no es que tienen una milicia profesional, como son descritos, eran chicos normales, judíos y estudiantes al 90%, háganse de cuenta como los scouts, ¿no? A partir de 1943, cuando empezaron las redadas, comenzaron a temer por su vida y eligieron la resistencia de un modo instintivo. No es que formaron grupos muy bien preparados, sino que se fueron a vivir a las montañas, se hicieron partisanos, pero realmente no estaban preparados. Y aquí vemos una foto de Levi con algunos de estos chicos italianos que estaban ahí en las montañas. Y él mismo se describe, no teníamos contactos, armas, dinero ni experiencia para procurárnoslos. Nos faltaban hombres capaces y estábamos agobiados por un montón de gente que no servía para el caso, de buena fe o de mala, que subía de la llanura en busca de una organización inexistente, de jefes, de armas o también únicamente de protección, de un escondrijo, de una hoguera, de un par de zapatos. Y esta inexperiencia y esta, pues, llamémosle de alguna forma inocencia, les va a costar muy caro, porque justamente van a caer en manos de la milicia fascista, precisamente porque son unos jóvenes inexpertos y no se saben realmente mover. Y él cuenta, me había capturado la milicia fascista el 13 de diciembre de 1943. Tenía 24 años, poco juicio, ninguna experiencia y una inclinación decidida, favorecida por el régimen de segregación al que estaba reducido desde hacía 4 años por las leyes raciales. A vivir en un mundo poco real, poblado por educados fantasmas cartesianos, sinceras amistades masculinas y lánguidas amistades femeninas. Cultivaba un sentido de la rebelión moderado y abstracto. Porque una cosa es vivir con estas ideas, ¿no? Pues, de revolución y otra cosa es llevarla a cabo. Y bueno, él de alguna forma se la pone fácil a los fascistas porque él mismo dice, yo soy judío. Y entonces, pues, ¿qué hacen los fascistas? Buenísimo, pues se lo mandamos a los alemanes. Entonces lo mandan a Fossoli, en la provincia de Módena, y él escribe en si esto es su nombre. En los interrogatorios que siguieron, preferí declarar mi condición de ciudadano italiano de raza judía. Inocente, ¿no? Porque pensaba que no habría podido justificar de otra manera mi presencia en aquellos lugares, demasiado apartados incluso para un mal fugitivo. Y juzgué, mal como se vio después, que admitir mi actividad política habría supuesto la tortura y una muerte cierta. Él estaba equivocado. Él pensó que si decía que estaba en el grupo antifascista, pues lo iban a matar. Y lo que realmente le costó su libertad y su camino hacia el infierno, pues fue decir que era judío.
Y escribe este poema bellísimo que se llama Atardecer en Fossoli, donde escribe: sé lo que significaba no regresar, lo que significa no regresar. A través del alambre de púas, he visto al sol descender y morir. Sentí las palabras del viejo poeta rasgándome la carne. Los soles Aló. pueden descender y regresar. Para nosotros, cuando la breve luz se gasta, hay una interminable noche para ser dormida. Para que vean que escribe tanto divulgación científica como poesía, ¿no? Su lenguaje es sumamente poético. Ya en febrero del 44, los detenidos de Fusoli los envían a Auschwitz. Los envían en 12 vagones cerrados para transportar ganado y ahí permanece, bueno, Levi permanece ahí en Auschwitz durante 11 meses, donde hasta que lo libera el Ejército Rojo. Y ese viaje en los vagones, en esta entrevista que les platico, donde él regresa a Auschwitz, él otra vez habla del olfato y de cómo se percibe la muerte. Él dice, fuimos pues muy naïves porque nos dijeron que lleváramos comida, pero no se nos ocurrió llevarnos agua. Y aunque era invierno, teníamos muchísima sed. Era algo que nos afectaba muchísimo. De los 650 judíos italianos que estaban en esos carros, Levi fue uno de los 20 que sobrevivieron. Si esto es su nombre, él escribe: ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, ustedes que al volver a casa encuentran la comida caliente y rostros amigos, pregúntense si es un hombre, el que trabaja en el lodo, el que no conoce la paz, el que lucha por medio pan, el que muere por un sí o un no. Pregúntense si es una mujer la que no tiene cabello ni nombre, ni fuerza para recordarlo. Y sí, la mirada vacía y el regazo frío, como una rana en invierno. Piensen que esto ocurrió. Les encomiendo estas palabras. Grábenlas en sus corazones cuando estén en casa, cuando anden por la calle, cuando se acuesten, cuando se levanten. Repítanselas a sus hijos. Si no, que en sus casas se derrumben y la enfermedad los incapacite y sus descendientes les den la espalda. Y así entra a esta narración tan terrible que va a ser su testimonio de Auschwitz, que se llama Si esto es un nombre. Y quiero hacer dos acotaciones. La primera es, si se recuerdan, él hablaba de cómo su papá leía estos libros todo el tiempo, grabando las palabras en sus corazones, en su casa, en la calle, y aquí lo transforma a esta terrible experiencia, ¿no? Que no se puede borrar. Para él debe ser algo que se repita constantemente. La otra acotación es cuando dice como una rana en invierno. Más tarde hay un libro que recoge los testimonios de las mujeres en Auschwitz que se llama Como una rana en invierno, que es sumamente interesante, sobre testimonios de mujeres en Auschwitz, que es muy diferente la experiencia femenina. No quiero hablar de niveles, pero la experiencia femenina es a veces un poco distinta de la masculina y es importante también entenderla. Pues va a llegar a Auschwitz y, como vimos al principio, su número va a ser tatuado y él dice Häftling. Por cierto, él habla francés y habla alemán. Y una de las cosas que él va a repetir todo el tiempo es que esta falta de comunicación, esta falta de entender lo que les hablan, le cuesta la vida a muchos de los presos porque no entienden las órdenes que les dan. Pero él dice Häftling, que es un número. Me he enterado de que soy un Häftling. Me llamo 174517. Nos han bautizado. Llevaremos mientras vivamos esta lacra tatuada en el brazo izquierdo.
Y esta terrible experiencia de Auschwitz, pues lo va a convertir en escritor. Un escritor por una terrible casualidad, pero eso es lo que lo va a convertir, porque ya desde que empieza a estar en Auschwitz, empieza a narrar, a fraguar la historia de lo que vive. Él es el primer cronista de Auschwitz, porque empieza a escribir, no de memoria, después de haber salido, sino dentro del mismo campo, empieza a escribir sus experiencias. Así que su testimonio es uno de los más crudos y más veraces, y también una de las obras maestras de la literatura. Dice él, este libro mío, por lo que se refiere a detalles atroces, no añade nada a lo ya sabido por los lectores de todo el mundo sobre el inquietante asunto de los campos de destrucción. No lo he escrito con la intención de formular nuevos cargos, sino más bien de proporcionar documentación para un estudio sereno de algunos aspectos del alma humana. El escritor francés, el poeta Montaigne, decía que en un solo hombre se puede describir la condición humana. Y esto es lo que hace Primo Levi en este libro, ¿no? Donde describe, por eso la pregunta de esto es un hombre, porque lo que él dice es que lo que logran los campos es deshumanizar no solo a los prisioneros, sino también a los carceleros. Y él dice, mi misión no es solo informar, es transmitir. ¿Cómo transmitir una experiencia radicalmente inédita que muy pocos de los lectores conocen o llegarán a conocer? Y este es uno de los, pues de los cuestionamientos filosóficos más importantes después de la Shoah. ¿Se puede describir de la Shoah? ¿Se puede hablar de algo que es intransmitible? ¿Cómo comunicar con las mismas palabras que todos usamos a diario para experiencias cotidianas muy distintas el horror de un infierno como no se ha vivido antes? Alguien hace mucho tiempo escribió que también los libros, como los seres humanos, tienen un destino imprevisible, distinto del que para ellos se deseaba y que de ellos se esperaba. También este libro ha tenido un extraño destino. Su acta de nacimiento es remota. Se la puede hallar en una de sus páginas, la número 153 de esta edición, en donde se puede leer que escribo aquello que no sabría decir a nadie. Tan fuertemente sentíamos la necesidad de relatar que había comenzado a redactar el libro ahí, en ese laboratorio alemán lleno de hielo, de guerra y de miradas indiscretas, aún sabiendo que de ninguna manera habría podido conservar esos apuntes garabateados como mejor podía, que habría debido tirarlos enseguida, porque si me los hubieran encontrado encima, me habrían costado la vida. Él atribuye que, bueno, como dije al principio, le salvó la vida al ser químico, porque entra directamente en una fábrica de químicos que construían los alemanes y que por la razón por la guerra ya no tenían trabajadores especializados. Y él, cuando dice, pues soy químico, y logra obtener un trabajo que era hasta más cómodo que para muchos de los prisioneros. Se logra, como dice él, se logra mantener sano en el campo. Sí se enferma en algún momento, pero pues logra salir, y cuando lo liberan los alemanes, llega a Rusia con algunos de los compañeros, pues como sabemos, en estas marchas donde los alemanes trasladaban a los prisioneros a otros campos a medida que venían llegando los aliados, muchos morían en esas caminatas. Esa experiencia que él vive de cuando sale de Rusia para regresar a Italia en 1945, es la que va a plasmar en un libro posterior que se llama La Tregua.
hacen un trayecto terrible, ¿no? Que los conduce de Bielorrusia, pasan por Hungría, Ucrania, Rumania y Austria hasta que llegan a Italia, apenas en octubre, o sea, de junio a octubre le tarda en llegar. En 1947 se casa con Lucía Morpurgo, que es la mujer con la que va a vivir casado el resto de su vida, y en 1948 nace su hija Lisa Lorenza, en el 57 su hijo Renzo. Como dije, es superviviente y químico desde 1947 hasta 1975, luchó por ser considerado lo que más le importaba, un escritor. Cuando llega a Italia, le cuesta mucho trabajo integrarse a la vida, ¿no? En Italia va a terminar siendo químico en una fábrica de pinturas, va a ser el gerente de una fábrica importante de pinturas, así se va a ganar la vida. El libro de Si esto es su nombre, tiene su propio recorrido enorme, porque al principio de la guerra, cuando él lo quiere publicar, nadie se lo quiere publicar. Era demasiado pronto, la gente no quería recordar, no quería vivir esa tan terrible experiencia. Entonces, muchos de los editores no querían publicarlo. Así que ese mismo libro vive una odisea por sí misma. Y él escribe en 1970, compadres humanos, para quienes un año es mucho tiempo, un siglo, una meta venerable, luchando por su pan, cansado, irritable, engañado, enfermo, perdido. Escuchen y que sea a la vez burla y consuelo. 20 billones de años antes de ahora, había una bola en llamas, solitaria, eterna. Nuestro padre común y nuestro verdugo. Entonces explotó y todos los cambios comenzaron. Aún hoy, el fino eco de esta única catastrófica reversión resuena en los más lejanos ámbitos. De ese único espasmo nació todo, el mismo abismo que nos envuelve y desafía, el mismo tiempo que desova y nos derrota. Todo lo que cualquiera haya pensado nunca, los ojos de cada mujer que hemos amado, soles de a miles y esta mano que escribe. Aquí hay varios de los libros que escribió me parece que después de 1975 decide dedicarse por completo a la escritura. Aquí hay varios de los libros que tiene, por lo menos en español. La trilogía de Si esto es su nombre se llama primero Si esto es su nombre, La tregua y Los hundidos y los salvados. Y pues tiene muchos libros de cuentos, tiene, me parece que varios ensayos, como dije antes, divulgación científica, y en fin, es un hombre pues muy completo y al mismo tiempo muy vacío, ¿no? Eh, Auschwitz le deja un vacío enorme y bueno, no parece aparentemente que logra construir una vida más allá de eso, pero al final pues lo rebasa, entra en una profunda depresión, vive donde les conté al principio, en la casa donde había nacido, su madre vive todavía cuando él se suicida, es una mujer bastante enferma, parece ser que el pesar de cuidar a su madre, todo lo que había vivido en Auschwitz, y pues supongo que la jugada del cuerpo que a veces nos hace malas pasadas lo hace entrar en esta terrible depresión que pues lo impulsa a quitarse la vida en 1987. Y pues hasta aquí mi presentación sobre él y termino la presentación y dejo de compartir, me parece que dejo de compartir mi pantalla para compartir con ustedes si tienen preguntas, comentarios y lo que quieran ustedes decirme. Muchas gracias, Yael. Pues sí, como dijiste, emotivo y muy triste.
o sea, muy triste todo. La verdad es que hoy por hoy, pues yo me contesto la pregunta que seguramente muchos de nosotros nos hemos hecho: ¿dónde estaba el mundo cuando todo esto pasó? Y desgraciadamente hoy, por hoy, pues tengo una respuesta que la estamos viendo desgraciadamente en todos lados, ¿no? Gracias a Dios hoy también tenemos un estado fuerte, un ejército, y somos muchos los que alzamos la voz, y eso es la diferencia. Anita, Pero, algo muy interesante en esta entrevista que le hacen cuando él regresa a Auschwitz, eh, dos cosas, le pregunta el entrevistador, van en el camión, ¿no? Muy cómodos, y le dice, bueno, ¿cómo se siente usted ahora que regresa a Auschwitz en un hotel de primera clase? Eh, ¿Cómo se siente? ¿Qué, qué le mueve? ¿Qué siente? Y dice él, por un lado me siento triunfante que logró regresar así, y por el otro me siento terriblemente triste porque sé que esto puede volver a suceder. uf, Y luego le preguntan, ¿usted cree que puede suceder? Y él dice, fíjate, muy interesante, dice, en Europa no, pero el mundo no termina en Europa. Y bueno, la verdad la entrevista que le hacen es conmovedora, ¿eh? Porque además habla, lo ves ahí en medio de Auschwitz, ¿no? Chaparrito, ¿no? Solito, en medio de la gente que está ahí. Y la aquí, verdad es una entrevista muy conmovedora, yo se las recomiendo muchísimo. Y sobre todo con los sucesos que estamos viviendo ahora tan terribles, es tan conmovedor, te deja la sangre fría, realmente te deja la sangre fría. Y algo que decía yo, la comunicación, el lenguaje, cómo habla, cómo el lenguaje es un elemento tan importante para sobrevivir. Eh, bueno, es muy interesante la entrevista, se los recomiendo muchísimo. sí, ay, híjole, qué difícil y qué triste. Gracias, Yael. Pues no veo aquí preguntas, no sé si alguien tenga alguna pregunta en especial. Ah, están levantando la mano, ahorita les doy chance de hablar. Nada más quiero leer aquí en Facebook: muchas felicidades, interesante plática, muy bien narrado. Muchas gracias por esta plática. Ok, Alice, ya puedes abrir tu micrófono, ya te abrí el micrófono. Alice. ¿No? Ya te echaste para atrás, Andy. Sí, es que ay, a veces levantan la mano sin querer, Ah, ok. entonces, Ok, pero ok. bueno. em, sí, felicitaciones, felicitaciones. No sé si alguien quiera o tenga alguna duda, algún comentario que quiera hacer antes de que cerremos esta plática con un tema, pues, por demás difícil y triste, pero bueno, que hay que conmemorar año con año precisamente para que esto no vuelva a suceder nunca jamás, porque nunca lo vamos a permitir. Primero. Así es. Él habla mucho de esto y de cómo le era importante eh, hablar, hablar de esto y para él el testimonio, el de si esto es su nombre, era una necesidad de sacar, era catártico, ¿no? Él tenía que comunicar. Él dice, desde que estaba ahí en Auschwitz, tenía que escribir y tenía que narrar lo que estaba pasando. Pues Así. qué bueno que lo hizo, porque finalmente, además de para desahogarse y para sacar todas estas emociones que tenía, pues finalmente también quedaron como testimonios de, pues, de todo Así lo es, que pasó y vivió, ¿no? así es. La esposa era judía, ya él. Creo que sí, como te dije, no hay mucha información sobre su familia. Mm. eh,
él se identifica como judío, obviamente. Sí, él sí. Me parece que sí, pero la verdad hay muy poca información sobre él, sobre sus hijos, o sea, sobre su Sabemos si vida los más hijos allá de siguen, viven, sí, ¿no? deben vivir, deben vivir. Ujú. Pero no sabemos si siguieron su línea de escripción, de No, sé que escritura. son científicos, creo que su Ah, ok. hija es maestra, era Bueno, maestra. La verdad, sí busqué, pero no encontré mucha información de ellos. ok. A ver, parece que aquí hay algo. En busca de un sentido de la vida de Eric Fromm es contemporáneo a Primo Levi. Sí, pero no, no es de Eric Fromm, es de El hombre en busca del sentido, más bien, ¿no? Ajá, debe de A ser. ese te Claro, refieres, debe de ser. ¿verdad? Seguramente, a ver ahorita si nos contesta, pero debe de ser ese. Sí, de Víctor Frankl, no De de, Frankel, ¿no? o Ajá. sea, existe el que tú dices, de Eric Fromm, es otro, pero el que creo que se refiere a la persona que está escribiendo es El hombre en busca del sentido, claro, de Víctor Frankl, que también es otro testimonio de Auschwitz. Pero la diferencia, bueno, se puede decir que hay algo que los dos tienen en común, aparte de su descripción de Auschwitz. Víctor Frankl lo que dice es que, y que eso también lo hace sobrevivir, es que él hace una especie de estudio del comportamiento humano. Víctor Frankl, es un libro extraordinario también, se los recomiendo muchísimo, tanto esta trilogía de Primo Levi como el libro de Víctor Frankl, que creo que también se suicida después. Ay, No estoy mira, segura, ¿eh? Ahí sí, tal vez les esté diciendo algo mal. en Facebook nos dice Celia Bergstein, yo viví en Alemania en los años 60, fue traumático, encontré gente carcelera de campo. Pues sí, Pues sí, sí, así claro, es, así es. sí. Pues bueno, yo creo que pues es un tema que nos deja con el alma un poco Así es, apachurrada ¿verdad? y bueno, y con la situación como está, pues más todavía. Pero bueno, primero Dios, saldremos adelante, pero como dije desde el principio, es importante conmemorar este día y recordarlo para que nunca jamás vuelva a suceder algo así. Yael, mil gracias de verdad por esta Gracias a ti, plática. Anita, gracias a Raquel, gracias a la Keile, que como siempre me reciben como en casa. No, Israel, eres de la casa. Sí, A ver, pues nos contesta, exacto, muchas gracias, muy buena conferencia. gracias. Sí, Pues buenas noches a todos y gracias gracias. por haberme escuchado hoy. Gracias, Yael, gracias a todos, que descansen y nos vemos la semana que entra con muchas pláticas más muy interesantes como la del día de hoy. Bye, que descansen. Buenas noches. Bye.